A partir del próximo año, la cédula de vecindad perderá su vigencia y todos los guatemaltecos tendremos que tener el DPI como documento de identificación. Pero ¿qué pasa con los nacionales, con los connacionales radicados en Estados Unidos? Para dilucidar interrogantes respecto a cómo optar a un DPI o cómo es el proceso para quienes viven en Estados Unidos, o si usted tiene algún familiar en Estados Unidos, pues le debe de interesar la siguiente entrevista. Para hablar de ello hemos invitado acá a Alejandra Gordillo, ella es secretaria ejecutiva de Conamigua, y a Rudy Gallardo, director del RENAP. Buen día a ambos, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Alejandra, quisiera iniciar con usted. Ya el otro año, pues, la cédula de vecindad pierde vigencia, pero ¿cómo puede hacer el guatemalteco que está ahorita en Estados Unidos, que no desea salir, ya sea porque su situación regular está en trámite una ciudadanía, una residencia, o simplemente su situación migratoria es irregular? ¿Cómo hace para sacar un DPI allá? Actualmente es imposible. O sea, no existe la institucionalidad ahorita que pueda atender las solicitudes. Ya lo va a poder explicar el licenciado de RENAP. En cuanto a que se está centralizado ahorita la emisión de los DPI, porque pues la máquina actualmente que puede elaborar los microchips pues está únicamente en Guatemala. Puede haber una captación de datos, pero por el momento no existe pues una institución que capte datos en los diferentes consulados, que sería lo idóneo. No es que sea precisamente una actividad de los consulados, pero la mayoría de actividades de esta índole pues se han tratado de canalizar por medio de los consulados. Nosotros ya tenemos conocimiento de un convenio que están por firmar el RENAP con la Cancillería para poder agilizar y poder darle acceso a este 1,5 millones de guatemaltecos que, si actualmente solo aproximadamente 190,000 tienen situación regular. Con esto queremos decir que pueden viajar a Guatemala. Entonces casi podemos hablar de 1,300,000 guatemaltecos no tienen acceso a venir al país y por lo tanto no tienen acceso al DPI. Señor Gallardo, precisamente sobre ese convenio quería que nos platicara, que estarán realizando con la Cancillería. ¿En qué consiste este convenio y para cuándo esperan ustedes que ya empiece a cobrar algunos resultados? Bien, el convenio consiste en la creación de una mesa técnica que permita presentar proyectos que viabilicen la generación de la identificación de los guatemaltecos en el extranjero. Por supuesto que este convenio hemos estado ya trabajando por cerca de 3 semanas con Relaciones Exteriores para poder tener ya el momento de la firma. Estamos a la espera de que se nos dé la cita para poder firmarlo. Ahora bien, para quienes viven allá, surge la duda, ¿es imperativo un DPI o un pasaporte? Pues esto radica en la formalidad de la estructura legal de Guatemala. Si Guatemala fuera más flexible en cuanto a aceptar pasaporte para ciertos trámites o la tarjeta consular, pues igualmente funcionaría. Yo creo que hay que pensar en la viabilidad de los documentos que se le pueden dar extendidos en el exterior. Por el momento, la regulación interna guatemalteca pues a veces es muy, digámoslo así, cuadrada en cuanto a pedir una cédula de vecindad, y por ende, si en la ley del RENAP se establece que pierde vigencia la cédula de vecindad, entra entonces en vigencia el DPI. Entonces están enmarcados, por ejemplo, para pedir en la acción diferida, solicitan ciertos documentos acompañados al formulario, como pueden ser carencia de antecedentes penales, porque allá en Estados Unidos no quieren personas que tengan antecedentes penales. ¿Y cómo van a sacar los antecedentes penales aquí en Guatemala? Pues es utilizando la cédula de vecindad o el DPI. El pasaporte es igualmente importante allá, pero es igualmente importante porque es también para trámites, algunos trámites regularizados en Estados Unidos y en Guatemala. Pero, por ejemplo, hay trámites donde les piden el documento de identificación de su país. ¿Y cuál es el documento de identificación de su país? El DPI. Entonces, yo creo que es también de pensar en flexibilizar normas guatemaltecas, solo que eso requiere de análisis de cuáles son las leyes en las cuales se tiene que incidir. Pero sí, yo creería de que si actualmente el sistema jurídico lo que requiere es el documento único de identidad, porque no olvidemos de que este documento por el momento pues solo es un plástico, pero más adelante pues el chip va a contener datos como empadronamiento, datos como de licencia, o sea, se va a requerir el documento porque se va a concentrar toda la información en el documento único, por eso es que se llama el documento único de identidad. Entonces yo creo de que
si una persona va a tener pasaporte y va a tener licencia, la visión de la documentación única es que todos estos documentos se concentren en uno solo para poder ver toda la información personal del guatemalteco. Entonces, en este sentido, no podemos separar como todos los documentos. En tal caso, pues lo idóneo es que se extienda un documento que tenga validez guatemalteca y llegar a pensar en un único documento para que no tengamos esos problemas, que tenga un número de pasaporte, que tenga un número en el cual se recojan todos los documentos o todos los números que identifican a un guatemalteco. Y ante esta problemática, ante la importancia que tiene el DPI, no solo presente, sino también futura, y la problemática que hay con algunas leyes que únicamente contienen el tema de la cédula de vecindad, ¿ya se ha contemplado empezar a presionar al Congreso de la República para que modifique esto, ya sea incluyendo el DPI o bien algunos mecanismos alternos, como lo señalaba la señora Gordillo, en cuanto a tener un único documento que pueda incluir estos temas? Sí, digamos que la ley es clara en cuanto a que cuando deja de tener vigencia la cédula de identidad, el DPI es el que toma el papel del documento de identificación personal, es decir, en cuanto a eso, la cédula termina de tener vigencia, el DPI es el único documento que se tiene que considerar como documento válido para el tema. En Estados Unidos lo que ocurre es que son dos tiempos. Nosotros estamos claros que todos los guatemaltecos en todo el mundo tienen que tener su DPI y debemos de poder identificarlos, eso es una realidad. Lo que sucede es que en el tanto nosotros podemos proceder a través del convenio, porque la ley del RENAP es clara en el artículo 1 que dice lo realizará a través de los consulados. Nosotros estamos, digamos, supeditados a que con Relaciones Exteriores entremos en conjunto a trabajar este tema. En la medida en que nosotros podamos desarrollar eso, vamos a poder entonces estar en Estados Unidos identificando guatemaltecos. Pero eso es una tarea permanente que se va a quedar. El otro tema es la situación de ellos ahorita. Hay una situación de ellos con pendientes de sus pasaportes que serían útiles, por ejemplo, para poder hacer de sus trámites ya una realidad ya. En RENAP nosotros hemos habilitado ya una oficina de apoyo al guatemalteco en el extranjero, que la idea es que las personas que tienen familia en Guatemala puedan acercarse para poder entregar sus datos, los datos de las personas que están en Estados Unidos o en otro país, y de esta manera nosotros podamos preparar la información para que cuando lleguemos allá podamos hacer su identificación más fácil. Igual también pueden visitar ellos la página web del RENAP y ahí llenar su información para hacer una preinscripción, le llamamos nosotros, y que de esta manera pueda tenerse entonces la información lista para que cuando lleguemos allá podamos hacer de manera eficiente su identificación. Ahora bien, ¿va a dar tiempo hacer todo esto de aquí al 31 de diciembre del 2012? Nosotros nos estamos preparando con un esquema de